Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. ¿Quién es Bill Gates? ¿Un desarrollador de software? ¿Un hombre de negocios? ¿Un filántropo? ¿Un experto en salud global? Esta pregunta, una vez meramente académica, se está convirtiendo en una pregunta muy real para aquellos que comienzan a darse cuenta de que la riqueza inimaginable de Gates se ha utilizado para obtener el control de todos los rincones de los campos de la salud pública, la investigación médica y el desarrollo de vacunas. Y ahora que se nos presenta el mismo problema del que Gates ha estado hablando durante años, pronto descubriremos que este desarrollador de software sin capacitación médica aprovechará esa riqueza para controlar el destino de miles de millones de personas. Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. Bill Gates no es un experto en salud pública, no es médico, epidemiólogo o investigador de enfermedades infecciosas. Sin embargo, de alguna manera se ha convertido en una figura central en la vida de miles de millones de personas, presumiendo dictar las acciones médicas que serán necesarias para que el mundo regrese a la normalidad. La transformación de Bill Gates de caudillo informático a zar mundial de la salud es tan notable como instructiva, y nos dice mucho sobre hacia dónde nos dirigimos a medida de que el mundo cae en una crisis como nunca antes habíamos visto. Esta es la historia de cómo Bill Gates monopolizó la salud global. Verdadero misterio. Hasta su reinvención como filántropo en la última década, esto es lo que muchas personas creían cuando pensaban en Bill Gates. En el caso de los Estados Unidos frente a Microsoft, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostuvo que el gigante del software había violado las leyes antimonopolio al competir injustamente contra Netscape Communications en el mercado de navegadores de Internet, creando efectivamente un monopolio. La primera preocupación de Bill era que la Fiscalía podría potencialmente bloquear el lanzamiento del último sistema operativo de su compañía, Windows 98. You ask me about when I wrote this email, or what are you asking me about? I'm asking you about January of 1996. That month. Yes, sir. And what about it? What non-Microsoft browsers were you concerned about in January of 1996? I don't know what you mean concerned. What is it about the word concerned that you don't understand? I'm not sure what you mean by it. We're going to be working together on Microsoft Office, on Internet Explorer, on Java, and I think that it's going to lead to a very healthy relationship. So it's a package announcement today. We're very, very happy about it. We're very, very excited about it. And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. Police and security guards in Belgium were caught flat-footed today by a cowardly sneak attack on one of the world's wealthiest men. The target was Microsoft Chairman Bill Gates, arriving for a meeting with community leaders. Watch what happens when a team of hitmen meet him first with a pie in the face. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. The hit squad piled on with two more pies before one of them was wrestled to the ground and arrested. The others, for at least the moment, got away. Gates went inside, wiped his face clean, and made no comment. He then went ahead with his scheduled meeting. No word on the motive for this attack. Pero una vez vilipendiado por la riqueza masiva y el poder monopólico que le proporcionó su software cargado de virus, Gates ahora es aclamado como un visionario que está aprovechando esa riqueza y poder para el bien de la humanidad. In the 22nd century, a book will be written about the entrepreneur of the 21st century. I'm sure that the person
who will foremost come to the mind of those historians is certainly Bill Gates. I don't think it's hyperbole to say that Bill Gates is singularly, I would argue, the most consequential individual of our generation. I mean that. Our next guest is one of the richest and most generous men in the world. Please welcome Bill Gates. At a time when everyone is looking to understand the scope of the pandemic and how to minimize the threat, one of the best informed voices is that of businessman and philanthropist Bill Gates. El proceso por el cual tuvo esta reinvención de la imagen pública de Gates no es misterioso. Es el mismo proceso por el cual cada multimillonario ha revivido su imagen pública desde que John Rockefeller contrató a Ivy Ledbetter Lee para transformarlo del jefe de la Standard Oil Hydra en el amable anciano que entrega monedas a extraños. I'm Mr. Rockefeller. You bet a dime. Thank you, sir. Thank you very much. I consider myself. Thank you for the ride. I consider myself more than amply paid. Bless you, bless you, bless you. Más concretamente, John Rockefeller sabía que para ganarse la adoración del público tenía que aparecer para darles lo que querían: dinero. Dedicó cientos de millones de dólares de su vasta fortuna del monopolio petrolero al establecimiento de instituciones que, según él, eran para el bien público. La Junta de Educación General, el Instituto Rockefeller de Investigación Médica, la Fundación Rockefeller. Del mismo modo, Bill Gates ha pasado gran parte de las últimas 2 décadas transformándose de un magnate del software a un benefactor de la humanidad, a través de su propia fundación Bill y Melinda Gates. De hecho, Gates ha superado el legado de Rockefeller, con la fundación Bill y Melinda Gates, que eclipsó durante mucho tiempo a The Rockefeller Foundation como la fundación privada más grande del mundo, con casi 47.000 millones de activos en sus libros que maneja en sus áreas de programa establecidas de salud global y desarrollo. Y como Rockefeller, la transformación de Gates ha sido ayudada por una campaña de relaciones públicas bien financiada. Atrás quedaron los trucos teatrales de los pioneros de relaciones públicas. Los omnipresentes conos de helado del mentor de Gates, Warren Buffett, son el último remanente del viejo truco de Rockefeller. No, Gates ha guiado su imagen pública a la de un santo moderno a través de una táctica aún más simple: comprar buena publicidad. La Fundación Bill y Melinda Gates gasta decenas de millones de dólares por año en asociaciones de medios, patrocinando la cobertura de sus áreas de programa en todos los ámbitos. Gates financia el sitio web de desarrollo global de The Guardian. Gates financia la cobertura de salud global de NPR. Gates financia el sitio web Our World, que rastrea las últimas estadísticas e investigaciones sobre la pandemia del coronavirus. Gates financia la cobertura de la BBC de los problemas mundiales de salud y desarrollo, tanto a través de su organización BBC Media Action como de la propia BBC. Gates financia la cobertura mundial de salud en ABC News. Cuando NewsHour con Jim Lehrer recibió una subvención de la Fundación Gates de 3,5 millones para establecer una unidad especial e informar sobre problemas de salud global, se le preguntó al jefe de comunicaciones de NewsHour, Rob Flynn, sobre el posible conflicto de intereses que tal unidad tendría al informar sobre problemas en que la Fundación Gates está involucrada. En algunos aspectos, supongo que se podría decir que no hay muchas cosas que podría tocar en la salud global en estos días que no tendrían algún tipo de tentáculo de Gates, respondió Flynn. De hecho, sería casi imposible encontrar un área de salud global que no haya sido tocada por los tentáculos de la Fundación Bill y Melinda Gates. Fue Gates quien patrocinó la reunión que condujo a la creación de Gavi Vaccine Alliance, una asociación global público-privada que reúne a patrocinadores estatales y grandes compañías farmacéuticas, cuyos objetivos específicos incluyen la creación de mercados saludables para vacunas y otros productos de inmunización. Como socio fundador de la alianza, la Fundación Gates proporcionó 750 millones en fondos iniciales y ha llegado a hacer más de 4 millones en compromisos con el grupo. Gates proporcionó el capital inicial que creó el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, una asociación público-privada que actúa como un vehículo financiero para los programas gubernamentales de SIDA, TB y malaria. Cuando una asociación público-privada de gobiernos, organismos mundiales de salud y 13 compañías farmacéuticas líderes se unieron en 2012 para acelerar el progreso hacia la eliminación o el control de 10 enfermedades tropicales desatendidas, estaba la Fundación Gates con un apoyo de 363 millones.
Cuando se lanzó el Fondo de Financiamiento Global para Mujeres, Niños y Adolescentes en 2015 para apalancar miles de millones de dólares en financiamiento público y privado para programas mundiales de salud y desarrollo, estaba la Fundación Bill y Melinda Gates como socio fundador con una contribución de 275 millones. Cuando se lanzó la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias en el Foro Económico Mundial de Davos en 2017 para desarrollar vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes, estaba la Fundación Gates con una inyección inicial de 100 millones. Los ejemplos siguen y siguen. Las huellas digitales de la Fundación Bill y Melinda Gates se pueden ver en todas las principales iniciativas de salud global en las últimas 2 décadas. Y más allá de las llamativas asociaciones mundiales de miles de millones de dólares, la Fundación está detrás de cientos de subvenciones específicas para países y regiones más pequeñas, 10 millones para combatir una infestación de langostas en África Oriental o 300 millones para apoyar la investigación agrícola en África y Asia, que agregan hasta miles de millones de dólares sin compromisos. No sorprende entonces que más allá de los 250 millones que la Fundación Gates ha prometido para la lucha contra el coronavirus, cada aspecto de la pandemia actual de coronavirus involucra a organizaciones, grupos e individuos con vínculos directos con la financiación de Gates. Desde el principio, la Organización Mundial de la Salud ha dirigido la respuesta global a la pandemia actual. Desde su seguimiento inicial del brote en Wuhan y su declaración en enero de que no había evidencia de transmisión de persona a persona, a sus sesiones informativas en vivo y su orientación técnica sobre planificación a nivel de país y otros asuntos. La OMS ha sido el organismo que establece las pautas y recomendaciones que configuran la respuesta global a este brote. Pero incluso la propia Organización Mundial de la Salud depende en gran medida de los fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates. El informe de donantes más reciente de la OMS muestra que la Fundación Bill y Melinda Gates es el segundo donante más grande de la organización, detrás del gobierno de los Estados Unidos. La Fundación Gates por sí sola contribuye más al organismo de salud mundial que Australia, Canadá, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido combinados. Además, el actual director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, es de hecho como el propio Bill Gates, no un médico en absoluto, sino el controvertido exministro de Salud de Etiopía, acusado de encubrir 3 brotes de cólera en el país durante su mandato. Antes de unirse a la OMS, se desempeñó como presidente del Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria fundado por Gates, y formó parte de la junta directiva de Gavi, la Alianza de Vacunas y la Alianza Stop TB, financiada por Gates. La ronda actual de bloqueos y órdenes restrictivas de quedarse en casa en los países occidentales se promulgó sobre la base de modelos alarmantes que predicen millones de muertes en los Estados Unidos y cientos de miles en el Reino Unido. Imperial College in London released a COVID-19 report, and that's where most of our U.S. leaders are getting the information they're basing their decision-making on. The report runs us through a few different ways this could turn out depending on what our responses are. If we don't do anything to control this virus, over 80% of people in the U.S. would be infected over the course of the epidemic, with 2.2 million deaths from COVID-19. That 2.2 million deaths also doesn't account for the potential negative effects of health systems being overwhelmed. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Enough is enough. Go home and stay home. A statewide order for people to stay at home. El trabajo de 2 grupos de investigación fue crucial para determinar la decisión de los gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos de implementar bloqueos de gran alcance, y a su vez los gobiernos de todo el mundo. El primer grupo, el equipo de investigación COVID-19 del Imperial College, emitió un informe el 16 de marzo que preveía hasta 500.000 muertes en el Reino Unido y 2,2 millones de muertes en los Estados Unidos, a menos que se establecieran medidas estrictas del gobierno. El segundo grupo, el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud en el estado natal de Bill Gates, Washington, ayudó a proporcionar datos que corroboraron las estimaciones iniciales de la Casa Blanca de los efectos del virus, estimaciones que se han degradado repetidamente a medida que la situación ha progresado. Como era de esperar, la Fundación Gates ha inyectado sumas sustanciales de dinero en ambos grupos. Solo este año la Fundación Gates ya ha otorgado 79 millones al Imperial College y en 2017 anunció una inversión de 279 millones en el IHME,
para expandir su trabajo recolectando datos de salud y creando modelos. Anthony Fauci, mientras tanto, se ha convertido en la cara de la respuesta al coronavirus del gobierno de Estados Unidos, haciéndose eco de la afirmación de Bill Gates de que el país no volverá a la normalidad hasta que se encuentre una buena vacuna para garantizar la seguridad del público. If you want to get to pre-coronavirus, you know, that might not ever happen in the sense of the fact that the threat is there, but I believe with the therapies that will be coming online and with the fact that I feel confident that over a period of time we will get a good vaccine, that we will never have to get back to where we are right back now. Más allá de sus frecuentes colaboraciones y cooperación en el pasado, Fauci tiene vínculos directos con los proyectos y la financiación de Gates. En 2010 fue nombrado miembro del Consejo de Liderazgo del proyecto Década de Vacunas, fundado por Gates para implementar un plan de acción global de vacunas, un proyecto al que Gates comprometió $10.000 millones de fondos. Y en octubre del año pasado, justo cuando comenzaba la pandemia actual, la Fundación Gates anunció una contribución de 100 millones al Instituto Nacional de Salud para ayudar, entre otros programas, a la investigación del VIH del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Fauci. También en octubre del año pasado, la Fundación Bill y Melinda Gates se asoció con el Foro Económico Mundial y el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud para organizar el evento 201, un ejercicio de sobremesa que mide el impacto económico y social de una pandemia de coronavirus de propagación mundial. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. The board is comprised of highly experienced leaders from business, public health, and civil society. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. Governments need to be willing to do things that are out of their historical perspective, or for the most part, it's really a war footing that we need to be on. Dado el increíble alcance que los tentáculos de la Fundación Bill y Melinda Gates tienen en todos los rincones de los mercados mundiales de salud, tampoco debería sorprender que la Fundación haya estado íntimamente involucrada en cada etapa de la actual crisis pandémica. En efecto, Gates simplemente ha utilizado la riqueza de su dominio del mercado de software para aprovechar una posición similar en el mundo de la salud global. Todo el proceso ha estado envuelto en el manto de la filantropía desinteresada, pero la base no está estructurada como un esfuerzo caritativo, en cambio mantiene una estructura dual. La Fundación Bill y Melinda Gates distribuye dinero a los beneficiarios, pero una entidad separada, el Fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates, administra los activos de dotación. Estas dos entidades a menudo tienen intereses superpuestos, y como se ha observado muchas veces en el pasado, las subvenciones otorgadas por la Fundación a menudo benefician directamente el valor de los activos del fideicomiso. One of my favorite parts about my job at the Gates Foundation is that I get to travel to the developing world, and I do that quite regularly. My first trip in India, I was in a person's home where they had dirt floors, no running water, no electricity, and that's really what I see all over the world. So in short, I'm startled by all the things that they don't have. But I am surprised by one thing that they do have: Coca-Cola. Coke is everywhere. In fact, when I travel in the developing world, Coke feels ubiquitous. And so when I come back from these trips and I'm thinking about development and I'm flying home and I'm thinking, well, we're trying to deliver condoms to people or vaccinations, you know, Coke's success kind of stops and makes you wonder, how is it that they can get Coke to these far-flung places? And if they can do that, why can't governments and NGOs do the same thing? And the charity of Microsoft founder Bill Gates and his wife Melinda is under criticism following the disclosure it substantially increased its holdings in the agribusiness giant Monsanto to over $23 million. Critics say the investment in Monsanto contradicts the Bill and Melinda Gates Foundation's stated commitment to helping farmers and sustainable development in Africa. The study from the pressure group Global Justice Now paints a picture of the Gates Foundation
partly as an expression of corporate America's desire to profit from Africa, and partly a damning critique of its effects. You could have a case where the initial research is done by a Gates-funded institution. The media reporting on how well that research is conducted is done. The media outlet is a Gates-funded outlet, and maybe a Gates-funded journalist from a media program, and then the program is implemented more widely by a Gates-funded NGO. I mean, there are some very insular circles here. Among the many criticisms, the idea that private finance can solve the problems of the developing world. Should poor farmers be trapped into debt by having to use chemicals or fertilizers underwritten by offshoots of the foundation? Esto no es un simple conflicto de intereses teórico. Gates es considerado un héroe por donar casi 36.000 millones de sus acciones de Microsoft a la fundación, pero durante el curso de su década de vacunas, el patrimonio neto de Gates se ha duplicado, de 54.000 millones a 103.000 millones. La historia de Rockefeller proporciona una plantilla instructiva para esta visión del magnate convertido en filántropo. Cuando Rockefeller enfrentó una reacción pública, ayudó a encabezar la creación de un sistema de fundaciones privadas que se conectaban con sus intereses comerciales, aprovechando su fortuna de monopolio petrolero en un control sin precedentes sobre amplias franjas de la vida pública. Rockefeller fue capaz de matar dos pájaros de un tiro, moldear la sociedad en interés de sus familias, incluso cuando se convirtió en una figura querida en la imaginación pública. Del mismo modo, Bill Gates ha aprovechado su imperio de software en un imperio mundial. Del mismo modo, Bill Gates ha convertido su imperio de software en un imperio mundial de salud, desarrollo y educación, dirigiendo el curso de la inversión y las investigaciones y asegurando mercados saludables para las vacunas y otros productos de inmunización. Y al igual que Rockefeller, Gates se ha transformado del temido y vilipendiado jefe de una formidable hidra en un anciano amable que devuelve generosamente su riqueza al público. Pero no todos han sido engañados por este truco de relaciones públicas. Incluso The Lancet observó esta preocupante transformación del monopolista de software a monopolista de la salud en 2009, cuando el alcance de este monopolio liderado por Gates se hizo evidente para todos. The first guiding principle of the Bill and Melinda Gates Foundation is that it is driven by the interests and passions of the Gates family. An annual letter from Bill Gates summarizes those passions, referring to newspaper articles, books, and chance events that have shaped the Foundation's strategy. For such a large and influential investor in global health, is such a whimsical governance principle good enough? Esto nos lleva de vuelta a la pregunta: ¿quién es Bill Gates? ¿Cuáles son sus intereses de conducción? ¿Qué motiva sus decisiones? Estas no son preguntas académicas. Las decisiones de Gates han controlado los flujos de miles de millones de dólares. Formaron asociaciones internacionales que persiguen agendas de gran alcance. Aseguraron la creación de mercados saludables para los grandes fabricantes de vacunas farmacéuticas. Y ahora, como estamos viendo, sus decisiones están dando forma a toda la respuesta global de la pandemia del coronavirus.